Un país entero sin moverse, sin respirar. 70 millones de mexicanos pegados a la televisión, con el corazón en la garganta, esperando que un hombre de Culiacán, Sinaloa, le callara la boca al tipo que se había burlado de todo México durante semanas. Esa noche no era una pelea de box cualquiera. Era una cuestión de orgullo, de patria, de sangre. Esa noche, ser mexicano significaba una sola cosa: confiar en que Julio César Chávez iba a cumplir su palabra. Y lo que pasó esa noche del 12 de septiembre de 1992 en Las Vegas, Nevada, no fue solo una pelea, fue el momento más grande que ha vivido el boxeo mexicano. Y hoy te voy a contar absolutamente todo lo que pasó. Desde las provocaciones más descaradas que se han visto en un ring, hasta los secretos más oscuros que se escondían entre las primeras filas de aquel coliseo. Si eres mexicano, si llevas esa sangre en las venas, quédate hasta el final, porque esta historia se pone cada vez más intensa con cada round. Pero antes de llegar a esa noche legendaria, necesitas saber cómo se cocinó esta rivalidad, porque esto no empezó en septiembre del 92. Esto venía ardiendo desde años atrás. Julio César Chávez no necesitaba presentación. Para 1992, era el boxeador más temido del planeta. 81 peleas profesionales, 81 victorias, 70 de ellas por nocaut. Nadie le había ganado, nadie lo había puesto en problemas serios. Era el campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo, un título que había defendido con una ferocidad que hacía temblar a cualquiera que se atreviera a subir al ring contra él. En México, Chávez no era un deportista, era un símbolo. Era la prueba viviente de que un muchacho nacido en la pobreza más dura de Culiacán podía conquistar el mundo a punta de coraje y de puños. Cada vez que peleaba, el país se paralizaba, las calles se vaciaban, los negocios cerraban. Todo giraba alrededor de ese hombre con la mandíbula de hierro y el corazón más grande que se ha visto en un ring de boxeo. Del otro lado estaba Héctor Luis Camacho Matías, el autoproclamado Macho Camacho, un puertorriqueño nacido en Bayamón que había crecido en las calles más bravas del sur del Bronx en Nueva York. Su récord también era impresionante: 40 peleas, solo una derrota. Y lo más importante, lo que él no se cansaba de repetir ante las cámaras: jamás en su vida había tocado la lona. Nadie lo había tumbado, nadie lo había noqueado. Y eso, para un tipo como Camacho, era combustible puro para alimentar su enorme ego. Porque si algo definía al Macho Camacho, además de su innegable talento como boxeador, era su personalidad. Era un showman, un provocador nato, un hombre que disfrutaba meterse bajo la piel de sus rivales con una habilidad que rozaba lo artístico. Antes de cada pelea, Camacho montaba un circo mediático. Insultaba a sus oponentes, se burlaba de ellos en conferencias de prensa, les bailaba en la cara, literalmente. Se aparecía con disfraces ridículos, con capas de lentejuelas, con sombreros estrafalarios. Convertía cada combate en un espectáculo antes de que sonara la primera campana. Y a muchos de sus rivales, esa guerra psicológica los desestabilizaba. Llegaban al ring enojados, fuera de su plan de pelea, cometiendo errores, y ahí es donde el Macho los cazaba. Esa estrategia le había funcionado durante toda su carrera, pero con Julio César Chávez, con México, el Macho cometió un error que le costaría caro. Se metió con el orgullo de un país entero. La pelea entre ambos se venía hablando desde 1989. Los fanáticos la pedían a gritos. Era el enfrentamiento perfecto. México contra Puerto Rico, dos naciones con una rivalidad boxística histórica, casi sagrada. Pero los problemas con el equipo de representantes de Camacho impedían que las negociaciones se concretaran. La cadena HBO, que tenía los derechos televisivos de Chávez, no podía cerrar el trato porque ni siquiera sabían con quién negociar del lado de Camacho. Su equipo era un caos de managers, promotores y asesores que no se ponían de acuerdo. Pasaron los años. Los rumores iban y venían. La afición se desesperaba. Y entonces, en abril de 1992, todo cambió. Julio César Chávez acababa de defender su título ante Ángel Hernández, y mientras celebraba en el ring, vio a Camacho sentado al borde de la zona de prensa. Lo miró directo a los ojos y le gritó con esa voz ronca que solo un hombre de Culiacán puede tener: tú sigues. Fue una declaración de guerra pública. No hubo vuelta atrás. La pelea más esperada del boxeo mundial por fin se iba a hacer realidad. Lo que siguió durante los meses previos al combate fue una guerra mediática, como pocas veces se ha visto en el deporte, y fue el Macho Camacho quien prendió la mecha. Desde el primer día que se anunció la pelea, Camacho se dedicó a provocar a Chávez, y sobre todo,
a los mexicanos. En cada conferencia de prensa, en cada entrevista, el puertorriqueño lanzaba insultos directos. Decía que Chávez era un peleador limitado, que no tenía la velocidad para seguirlo, que le iba a quitar el invicto y se iba a llevar el cinturón del CMB a Puerto Rico. Pero no se quedaba en las palabras. El macho hacía de cada aparición pública un show de provocación pura. Se burlaba de la forma de pelear de Chávez, lo imitaba exageradamente frente a las cámaras, hacía gestos despectivos hacia los periodistas mexicanos, y esto era algo que el macho hacía con todos sus rivales. Ya era conocido por humillar a sus oponentes antes de las peleas. Les bailaba salsa en la cara durante los pesajes. Les lanzaba besos burlones durante las conferencias. Se aparecía vestido de formas que nadie esperaba, buscando siempre desconcentrar al rival. Era parte de su arsenal, tan letal como sus puños rápidos y su cintura escurridiza. Pero con Chávez, las provocaciones tomaron una dimensión diferente, porque no estaba insultando solo a un boxeador, estaba insultando a México, y los aficionados mexicanos se lo tomaron completamente personal. La expectativa creció a niveles que nunca se habían visto. La gente no solo quería ver ganar a Chávez, quería verlo destruir al hombre que se había atrevido a burlarse de su país. Julio César Chávez, por su parte, mantuvo un perfil diferente. No cayó en las provocaciones, no respondió con insultos, no se enganchó en la guerra de declaraciones. Su respuesta fue siempre la misma, que demostraría todo lo que tenía que demostrar sobre el ring con los guantes puestos. Esa serenidad contrastaba con el circo de Camacho y hacía que la gente lo respetara aún más. Chávez era el guerrero silencioso, el hombre que no necesitaba hablar porque sus puños gritaban más fuerte que cualquier micrófono. Pero había algo que pocos sabían en ese momento. Por dentro, Chávez sentía una presión enorme. Lo dijo él mismo años después. Sabía que no podía volver a México si perdía contra Camacho. No era una opción. El honor de toda una nación estaba sobre sus hombros, y él lo sentía hasta en los huesos. El promotor de la pelea fue nada más y nada menos que Don King, el hombre del pelo parado, el tipo más polémico y astuto del negocio del boxeo. King sabía que tenía una mina de oro entre manos. México contra Puerto Rico. El invicto contra el invencible. El guerrero contra el showman. Cada elemento de la promoción fue diseñado para maximizar la expectativa y funcionó a la perfección. Hubo preocupaciones de última hora que le agregaron drama a la situación. Camacho venía de pelear en peso medio ligero a 148 libras y existían dudas reales sobre si podría bajar a las 140 libras de la división superligero para que la pelea fuera por el título. Don King minimizó los rumores y aseguró que todo estaba bajo control, pero la incertidumbre se mantuvo hasta los días previos. Finalmente, ambos peleadores dieron el peso. La pelea estaba oficialmente pactada, el escenario estaba listo, y lo que se vino fue una noche que cambiaría la historia del deporte para siempre. El Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, 12 de septiembre de 1992. Un recinto con capacidad para 19,000 personas, completamente lleno hasta la última butaca. Las entradas se habían agotado semanas antes. La mayoría del público era mexicano. Miles de compatriotas que habían viajado desde todos los rincones de México y de Estados Unidos para estar presentes en lo que ya se sentía como un evento histórico. La fecha coincidía con las celebraciones de la independencia de México, y eso le daba al ambiente un tono aún más patriótico. No era solo una pelea, era una fiesta nacional, una celebración del orgullo mexicano. El combate fue bautizado como Ultimate Glory, The Fight for It All, la gloria definitiva. Y vaya que el nombre le hacía justicia. El referee designado para la pelea fue Richard Steele, y eso, por sí solo, ya era una noticia que generaba polémica. Steele era el mismo árbitro que 2 años antes había detenido la legendaria pelea entre Chávez y Meldrick Taylor a falta de 2 segundos para que sonara la campana final. En aquel combate, Taylor dominaba las tarjetas, pero Chávez lo derribó en los últimos instantes y Steele detuvo la pelea, dándole a Chávez una victoria por nocaut técnico que muchos consideraron controversial. Que Steele fuera el referee nuevamente le añadía una capa extra de tensión a todo el evento. Los seguidores de Camacho veían con desconfianza esa designación. Los mexicanos, en cambio, solo querían que la pelea comenzara de una vez. Cada peleador ganaría $3 millones por subir al ring esa noche. Chávez era favorito con cuotas de 5-1. Para los apostadores y para los expertos, no había mucha duda. Pero el boxeo es el boxeo, y dentro de esas cuerdas, cualquier cosa puede pasar.
La función estelar llegó precedida por una cartelera de nivel. En una de las peleas previas, Michael Nunn derrotó al panameño Víctor Córdoba por decisión dividida para ganar el título supermedio, una decisión que fue abucheada por el público. Pero a nadie le importaba realmente lo que había pasado antes. Todos estaban ahí por una sola razón. Y entonces llegó el momento. Las luces del Thomas & Mack Center bajaron de intensidad. La música empezó a sonar, y el Macho Camacho hizo su entrada. Lo que pasó a continuación fue algo que nadie en ese recinto esperaba. Aunque tratándose de Camacho, tal vez deberían haberlo anticipado. El puertorriqueño apareció entre las sombras, caminando hacia el ring con una confianza que desafiaba toda lógica, considerando que tenía enfrente la pelea más difícil de su vida. La música tropical lo acompañaba. Los abucheos del público mexicano retumbaban en cada rincón de la arena. 19,000 personas, la gran mayoría en su contra, gritándole de todo mientras él avanzaba con una sonrisa pintada en la cara. Pero eso no fue lo más impactante. Cuando Camacho subió al ring, se quitó la bata y reveló lo que llevaba debajo: un bikini. El Macho Camacho se había puesto un bikini para entrar a la pelea más importante de su carrera. El recinto estalló. Los abucheos se multiplicaron por 10. Los insultos llovían desde todas las gradas. Y Camacho, lejos de intimidarse, comenzó a bailar. Bailó frente a las 19,000 personas como si estuviera en una fiesta en el Bronx. Se movía de un lado al otro del ring, provocando al público con cada gesto, con cada paso de baile, con cada beso lanzado al aire. Era una provocación calculada. El Macho quería desestabilizar el ambiente, quería meter presión, quería que la multitud se volviera loca para que esa energía negativa la canalizara Chávez en forma de rabia descontrolada, de errores, de un plan de pelea echado a la basura por el coraje. Era la misma estrategia que había usado toda su carrera. Y hay que reconocerlo, era un genio en ese juego psicológico. Después de su show, Camacho se cambió y se preparó para recibir a su rival. La entrada de Julio César Chávez fue todo lo contrario. Sin disfraces, sin shows, sin payasadas. Chávez caminó hacia el ring con la seriedad de un hombre que va a la guerra, con la bata mexicana sobre los hombros, con la mirada fija, con los puños cerrados. El Thomas & Mack Center explotó cuando apareció. Los gritos de Chávez, Chávez, Chávez sacudieron las paredes del recinto. La ovación fue ensordecedora. Era como si cada mexicano en ese coliseo estuviera gritando con toda el alma, porque en ese momento, Julio César Chávez no era un boxeador. Era México entero subiendo al ring. Sonaron los himnos. Se leyeron los récords. Chávez, 81-0. Camacho, 41. La tensión era insoportable. Cada segundo previo a la primera campana se sentía como una eternidad. Y entonces, el referee Richard Steele dio la señal. La campana sonó. Desde el primer segundo, Julio César Chávez dejó claro que no iba a esperar, no iba a estudiar, no iba a tantear. Salió disparado desde su esquina como un toro bravo cruzando la arena, directo hacia Camacho, con una determinación que helaba la sangre. Todas las semanas de provocaciones, todos los insultos, todas las burlas, Chávez las llevaba acumuladas en los puños. El mexicano se abalanzó con combinaciones al cuerpo y a la cabeza. Buscaba acorralar a Camacho contra las cuerdas, quitarle el espacio, asfixiarlo con su presión. Y desde el primer intercambio se hizo evidente la diferencia de estilos que hacía tan especial este combate. Chávez avanzaba siempre hacia adelante, implacable, como una máquina diseñada para destruir. Camacho se movía, esquivaba, buscaba ángulos, usaba su velocidad de piernas para mantener la distancia. El puertorriqueño intentó establecer su jab, mantener a Chávez a distancia, pero el mexicano cortaba el ring con una inteligencia brutal. Cada paso que daba Camacho hacia atrás, Chávez lo seguía con 2 hacia adelante. El round fue claramente de Chávez. El mensaje estaba enviado. Aquí no iba a haber espacio para bailar. Camacho salió al segundo round tratando de imponer su ritmo. Lanzó algunos jabs rápidos que encontraron el rostro de Chávez, demostrando que su velocidad de manos era real y que no estaba ahí solo para correr. Pero Chávez absorbía los golpes como si fueran mosquitos picándole la piel. No retrocedió ni un centímetro. El mexicano siguió presionando, lanzando ganchos al cuerpo que hacían que Camacho se doblara ligeramente con cada impacto. El cuerpo del puertorriqueño ya estaba empezando a sentir el castigo. Chávez apuntaba al hígado,
a las costillas, buscando debilitar las piernas de su rival para que no pudiera seguir moviéndose. Era una estrategia de demolición, lenta, metódica, despiadada. El público rugía con cada golpe de Chávez. El Thomas & Mack Center se estremecía. Los gritos de apoyo al mexicano se mezclaban con los sonidos de los guantes impactando contra la carne. Era una sinfonía de guerra. Y entonces llegó el momento que casi termina la pelea. En el tercer round, Chávez acorraló a Camacho en una esquina del ring. El puertorriqueño quedó atrapado, sin espacio para moverse, sin lugar a donde escapar. Y ahí, Chávez soltó una combinación devastadora. Izquierda, derecha, izquierda. Los 3 golpes impactaron de lleno en el rostro de Camacho. El Thomas & Mack Center se vino abajo. 19,000 personas saltaron de sus asientos. Parecía que era el fin. Parecía que Chávez iba a terminar la pelea ahí mismo. Pero el macho Camacho demostró por qué jamás había tocado la lona en toda su carrera. A pesar de recibir esa combinación brutal, a pesar de que sus piernas flaquearon por un instante, Camacho se mantuvo de pie, se agarró de las cuerdas, se cubrió y logró sobrevivir la tormenta hasta que sonó la campana. Fue un momento que definió la pelea. Chávez había estado a centímetros de acabar con todo en el tercer round, pero la barbilla del macho había resistido. Camacho regresó a su esquina con el orgullo intacto, aunque con las marcas de guerra empezando a aparecer en su rostro. En los hogares de México, millones de personas habían gritado de emoción pensando que venía el knockout, pero tendrían que esperar. Esta pelea apenas estaba comenzando. Los siguientes rounds fueron una batalla de desgaste. Chávez no bajó la intensidad ni por un segundo. Seguía avanzando, seguía cortando el ring, seguía lanzando esos golpes al cuerpo que iban minando la resistencia de Camacho round tras round. El puertorriqueño, a su crédito, no se limitó a sobrevivir. Cuando tenía espacio, lanzaba combinaciones rápidas que conectaban en el rostro de Chávez. El mexicano tampoco se iba limpio de esta guerra. Su cara empezaba a mostrar las huellas de los puños de Camacho y el público podía ver que el macho, a pesar de ir perdiendo la pelea, seguía siendo peligroso. Pero la diferencia era clara. Los golpes de Camacho molestaban a Chávez. Los golpes de Chávez lastimaban a Camacho. Cada gancho al hígado era como un ladrillo estrellándose contra las costillas del boricua. Cada uppercut era un recordatorio de quién mandaba en ese ring. El público mexicano lo sentía. Los cánticos no paraban. Chávez, Chávez, Chávez. Resonaba como un himno de guerra que empujaba al sinaloense hacia adelante con la fuerza de toda una nación. Aquí fue donde el macho Camacho mostró una cara que muchos no esperaban. Lejos de la imagen del payaso provocador, lejos del bikini y los bailes, el puertorriqueño mostró un corazón enorme. Sabía que estaba perdiendo la pelea. Sabía que los golpes de Chávez eran cada vez más potentes, pero se negaba a rendirse. En el sexto round, Camacho encontró momentos de lucidez donde logró conectar combinaciones limpias que hicieron retroceder ligeramente a Chávez. El público cayó por un instante cuando un derechazo del macho impactó en la sien del mexicano, pero Chávez ni siquiera parpadeó. Absorbió el golpe, sonrió con esa mueca que le conocían sus rivales y volvió a avanzar. Para el séptimo round, la pelea se había convertido en algo épico. Ambos peleadores estaban dando absolutamente todo lo que tenían. Chávez presionaba sin parar. Camacho resistía y contraatacaba. Los intercambios de golpes eran cada vez más feroces. Cada uno buscaba ese momento decisivo que inclinara la balanza de forma definitiva. El octavo round marcó un antes y un después en la pelea. Chávez intensificó su ataque al rostro de Camacho, y los resultados fueron devastadores. El ojo izquierdo del puertorriqueño comenzó a hincharse de forma alarmante. Cada golpe que Chávez conectaba en esa zona hacía que la inflamación creciera más y más. Camacho empezaba a ver la pelea con medio campo visual reducido, y como si eso no fuera suficiente, Chávez logró abrirle una cortada junto al ojo derecho. Ahora Camacho tenía ambos ojos comprometidos. La sangre comenzó a correr por su rostro, mezclándose con el sudor, nublándole la vista. En cualquier otra pelea, con cualquier otro peleador, ese podría haber sido el principio del fin. Un boxeador con ambos ojos dañados, sangrando, contra el noqueador más letal del mundo. La lógica decía que Camacho no podía aguantar mucho más, pero el macho no conocía la lógica, no conocía la rendición. A pesar de la sangre, a pesar de la hinchazón, a pesar del castigo brutal que estaba recibiendo,
Camacho seguía lanzando golpes, seguía moviéndose, seguía negándose a tocar esa lona que jamás había sentido bajo su espalda. En México, la gente estaba al borde del infarto. Todos querían el knockout. Todos pedían que Chávez terminara de una vez con la pelea, pero al mismo tiempo había un respeto silencioso hacia ese puertorriqueño que se negaba a caer. Era un guerrero, mal que les pesara a quienes lo odiaban por sus provocaciones. El 9º y el 10º round fueron la prueba definitiva de la dureza de Héctor Camacho. Chávez lo estaba castigando con todo: ganchos al cuerpo, uppercuts a la barbilla, combinaciones que habrían mandado a la lona a la mayoría de los boxeadores del planeta. Pero Camacho seguía de pie. El puertorriqueño intentó ajustar su estrategia. Buscó ser más ofensivo, lanzar más golpes de poder, intentar lastimar a Chávez para cambiar el rumbo de la pelea. Y en momentos lo conseguía. Un gancho de izquierda en el 9º round sacudió la cabeza de Chávez y arrancó un rugido de la pequeña pero ruidosa minoría puertorriqueña en el público. Pero Chávez venía de otra madera, venía de Culiacán, venía de una vida de dureza que forjó en él una voluntad de hierro que ningún golpe podía doblegar. Camacho trying to fight back, gonna go out. He's gonna go out fighting. You gotta give him that. You gotta give Camacho that. He's got the guts. He might be... Los intercambios de golpes en estos rounds fueron feroces. Ambos peleadores tiraban con todo, sin miedo, sin reservas. El Thomas & Mack Center estaba en una euforia total. Los espectadores gritaban sin parar. Algunos se tapaban los ojos en los momentos más intensos y los volvían a abrir inmediatamente porque no podían perderse ni un segundo de lo que estaba pasando. El empuje de Chávez era demasiado para que Camacho pudiera revertir la situación en las tarjetas, pero la resistencia del boricua era demasiado para que el mexicano pudiera terminar la pelea por knockout. Era una paradoja que hacía la pelea aún más emocionante. El 11º round comenzó con Chávez saliendo una vez más como toro desde su esquina. Sabía que no había podido noquear a Camacho y que probablemente no lo lograría ya a estas alturas de la pelea. Pero eso no significaba que iba a bajar las manos. Julio César Chávez no bajaba las manos jamás. No estaba en su naturaleza. No estaba en su sangre mexicana. Camacho, con el rostro desfigurado por la hinchazón y la sangre, seguía moviéndose con una agilidad que desafiaba toda explicación. Su ojo izquierdo estaba prácticamente cerrado. La cortada junto al derecho seguía sangrando. Pero el macho peleaba como si nada de eso importara. Este round tuvo algunos de los intercambios más dramáticos de toda la pelea. Hubo un momento, cerca del final del asalto, donde ambos peleadores quedaron en el centro del ring intercambiando golpes sin moverse, sin esquivar, sin retroceder. Puro coraje contra puro coraje. El público enloqueció. Era como ver a dos gladiadores romanos en la arena, peleando hasta que uno cayera. Pero ninguno cayó. La campana sonó y ambos regresaron a sus esquinas. Quedaba un solo round, 3 minutos que definirían todo. Último round, número 12, 3 minutos para la eternidad. Todo México contenía la respiración. En los hogares, en los bares, en las plazas públicas donde se habían instalado televisores para ver la pelea, 70 millones de personas esperaban el desenlace con los nervios destrozados. Chávez salió determinado a cerrar la pelea con una exclamación. Quería ese knockout. Lo quería para México. Lo quería para todos los que habían viajado hasta Las Vegas a apoyarlo. Lo quería para callar definitivamente al hombre que se había burlado de su país. Los primeros segundos del round fueron una explosión de violencia. Chávez arremetió con todo lo que le quedaba en el tanque. Ganchos, rectos, uppercuts. Todo dirigido al rostro ya maltrecho de Camacho. El puertorriqueño retrocedía, se cubría, pero algunos golpes encontraban su destino entre los guantes de defensa. Y entonces, como tantas veces en esta pelea, Camacho respondió. A pesar de tener ambos ojos comprometidos, a pesar de haber recibido un castigo brutal durante 11 rounds, el macho lanzó una combinación que conectó limpiamente en el rostro de Chávez. El mexicano sacudió la cabeza, no por el daño, sino por la incredulidad de que ese hombre siguiera lanzando golpes con esa ferocidad. Los últimos 60 segundos del combate fueron una batalla campal. Ambos peleadores en el centro del ring, sin moverse, intercambiando golpes como si la vida se les fuera en ello. El público de pie gritando a todo pulmón, Chávez, 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 resonaba por todo el recinto como un trueno que no paraba. Y entonces la campana sonó. Se acabó. 12 rounds de guerra pura.
Julio César Chávez levantó los brazos. Sabía que había ganado. Todo el mundo lo sabía, pero la certeza no llegó hasta que el anunciador tomó el micrófono y leyó las tarjetas de los jueces. Primer juez, 119-110, a favor de Julio César Chávez. Segundo juez, 120-107, a favor de Julio César Chávez. Tercer juez, 117-110, a favor de Julio César Chávez. Ganador por decisión unánime y aún campeón del mundo, Julio César Chávez. El Thomas & Mack Center explotó. Los mexicanos lloraban, gritaban, se abrazaban. Las banderas tricolores ondeaban por todos lados. Era una fiesta, era un orgullo. Era México celebrando como solo México sabe celebrar. Chávez había cumplido su palabra. Le había callado la boca al Macho Camacho con los puños. Había defendido el honor de su país sobre el ring. Su invicto se extendía a 82 peleas sin derrota. Era, sin discusión alguna, el mejor boxeador del mundo. La historia de esa noche no terminó con el anuncio de la decisión. De hecho, lo que pasó después fue en muchos sentidos más impactante que la propia pelea. Julio César Chávez, en un gesto que habla de su calidad humana, dejó de lado la rivalidad después del último round. Reconoció a Camacho como un gran peleador. Dijo que había sido una pelea durísima y que respetaba al puertorriqueño por nunca haberse rendido. Años después, Chávez diría en una entrevista que Camacho había sido uno de los rivales más habladores que había enfrentado, pero que nunca se había metido con su familia, y que fuera del ring era una buena persona. Pero esa misma noche, lejos de las cámaras y del brillo de la victoria, comenzó algo mucho más oscuro para Julio César Chávez, algo que él mismo ha confesado en diversas entrevistas a lo largo de los años con una honestidad que estremece. Lo que pocos saben es que entre el público de esa pelea había personajes cuya presencia convertía al Thomas & Mack Center en algo más que un recinto deportivo. El propio Chávez lo ha contado en varias entrevistas. Esa noche, en las primeras filas, había figuras del narcotráfico mexicano, nombres que años después serían los más buscados del mundo. Todos habían viajado a Las Vegas para ver pelear al ídolo mexicano. Todos querían conocerlo, y después de la pelea, lo consiguieron. Esa noche, en medio de la celebración, Julio César Chávez consumió cocaína por primera vez en su vida. Lo ha dicho él mismo, sin rodeos, con esa franqueza que lo caracteriza. Fue el inicio de una adicción que marcaría los siguientes años de su vida y su carrera. El mismo combate que lo llevó a la cima del mundo fue, paradójicamente, el que marcó el comienzo de su caída personal. Las consecuencias fueron devastadoras. La adicción se apoderó de él. Perdió su primera pelea profesional tiempo después, ante Frankie Randall. Su matrimonio se derrumbó. Enfrentó problemas legales y fiscales. El mundo se le vino encima. El hombre que había sido invencible dentro del ring descubrió que había enemigos fuera de las cuerdas contra los que no podía pelear con los puños. Pero si algo define a Julio César Chávez, además de su legado boxístico, es su capacidad de levantarse. Así como se levantó de las lonas en las pocas veces que lo tumbaron dentro del ring, se levantó de las adicciones, buscó ayuda, se rehabilitó, y hoy, Chávez habla abiertamente de su pasado no para buscar simpatía, sino para advertir a las nuevas generaciones. Es un ejemplo de redención, de que incluso los más grandes pueden caer, pero que lo verdaderamente valiente es levantarse. La historia de Héctor Camacho después de esa pelea fue una montaña rusa de momentos altos y bajos. A pesar de la derrota ante Chávez, su carrera continuó. Siguió peleando, siguió dando espectáculo, siguió siendo el macho que los aficionados amaban u odiaban. Enfrentó a otros grandes nombres del boxeo. Perdió ante Oscar de la Hoya en 1997, pero nunca perdió su esencia. Seguía siendo el showman, seguía bailando antes de las peleas, seguía provocando a sus rivales. Y lo más impresionante, siguió sin ser noqueado. A lo largo de toda su carrera, ningún boxeador en el planeta pudo enviar al Macho Camacho a la lona. Chávez lo intentó durante 12 rounds aquella noche de septiembre, y no lo logró. Eso dice mucho de la barbilla y del corazón de ese puertorriqueño. Pero fuera del ring, la vida de Camacho estaba marcada por los problemas. Tuvo encuentros con la ley en varias ocasiones. Enfrentó acusaciones de diversa índole. Las drogas y los conflictos empañaron su vida personal. A pesar de todo, logró rehabilitarse y volvió al ojo público en programas de televisión. Trágicamente, el 20 de noviembre de 2012, Héctor Camacho fue víctima de un tiroteo en Bayamón, Puerto Rico. Se encontraba dentro de un automóvil cuando fue alcanzado por disparos desde otro vehículo. Una bala le dañó gravemente la mandíbula,
las vértebras cervicales y la arteria carótida. Fue hospitalizado en condición crítica y falleció 4 días después, el 24 de noviembre de 2012. La muerte del Macho conmocionó al mundo del boxeo. Amigos y rivales por igual lamentaron la pérdida de uno de los personajes más carismáticos y controversiales que había dado el deporte. Julio César Chávez expresó su tristeza por la partida de quien había sido su rival más mediático. En 2021, casi 30 años después de aquella noche épica, Julio César Chávez cerró un ciclo. Se subió al ring para una pelea de exhibición contra Héctor Camacho Jr., el hijo del Macho. La conferencia de prensa previa se calentó cuando el hijo mostró el mismo temperamento provocador de su padre. Chávez, con esa chispa que nunca se apaga, le respondió que le daría la pelea de su vida. La exhibición se llevó a cabo en el Estadio Jalisco y fue un homenaje emotivo a una rivalidad que trascendió generaciones. Han pasado más de 3 décadas desde esa noche en Las Vegas, y la pelea entre Julio César Chávez y el Macho Camacho sigue siendo la más mediática y recordada en la historia del boxeo mexicano. El propio Chávez lo ha dicho: ninguna otra pelea paralizó a México de esa manera. Ninguna otra tuvo esa mezcla de patriotismo, rivalidad, provocación y talento puro que se vivió esa noche. Los expertos del boxeo pueden debatir sobre cuál fue técnicamente la mejor pelea de la historia mexicana. Algunos dirán que el knockout de Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao fue más espectacular. Otros mencionarán las batallas de Salvador Sánchez. Pero cuando se habla de la pelea que más impactó a un país entero, que más movió emociones, que más representó el orgullo de ser mexicano, no hay discusión. Fue Chávez contra el Macho. Fue la noche que un hombre de Culiacán cargó sobre sus hombros el peso de toda una nación y no se dobló. Fue la noche que demostró que las provocaciones se callan con hechos, no con palabras. Fue la noche que México se detuvo por completo para ver a su héroe cumplir su promesa. Julio César Chávez no solo ganó una pelea esa noche, ganó un lugar eterno en el corazón de cada mexicano. Y eso, ningún récord, ninguna estadística, ningún título mundial lo puede medir. Esa noche, ser mexicano fue más que un gentilicio, fue un privilegio. Si esta historia te puso la piel de gallina, si sentiste ese orgullo que solo un mexicano puede sentir al recordar a su César del boxeo, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan la noche más grande que ha vivido el boxeo de nuestro país. Porque historias como estas no se pueden olvidar, y no se deben olvidar. Julio César Chávez, 82 peleas, 0 derrotas, y un país entero que jamás dejará de agradecerle. Nos vemos en el próximo video.